vamos a presentar a David Pérez, que nos viene a contar, sobre todo, un testimonio que impactó en su vida, impactó en la vida de donde él se había desarrollado como niño, y nos viene a contar precisamente toda su vivencia y las vivencias posteriores que han sucedido a aquel episodio tan importante en la vida de él y en la vida de su pueblo. Nosotros estamos grabando para una práctica de la carrera de historia, de primero de historia, para la asignatura de sociología, como práctica fundamental de transmisión de la historia, de los acontecimientos históricos a través de las fuentes no escritas, fuentes habladas fundamentalmente. David, lo primero de todo, estás bien, supongo, ¿no? Estoy bien. Yo también, aunque estoy súper nervioso, pero no pasa nada. A mí también estoy muy nervioso. Pueblo es las Sierras Altas de la parte del sur. Del sur de Salamanca, que linda, por tanto, con Cáceres. Con Cáceres, efectivamente. La Sierra de Francia. La Sierra de Francia ya está más embocada para la parte de Portugal, a unos 80 kilómetros. O sea, ¿no? más hacia el más interior. bien, si has oído hablar del pueblo de Béjar, de Guijuelo, Sí, donde los jamones. Claro. Efectivamente, ahí. Claro. Pues, David, ¿y sobre todo, de qué fecha estamos hablando? Para que nos situemos. Pues estamos hablando del año, bueno, hablo en el libro del año 36 y del año 46, 10 años después. Cuando tú reflejas en el libro y plasmas en el libro todos los testimonios que ahora describiremos y que ahora vamos a decir. En el año 36 suceden los acontecimientos. En el año 36 hubo lo que todo el mundo sabe, la guerra. Sí. Terminó nuestra guerra. Nuestra guerra terminó en el 39. En el 39, perdón. En el 39. Entonces, lo que ocurrió en el 36, ocurrió de unos vecinos del pueblo a Los Santos, y ahí los fusilaron. ¿Cuántos kilómetros hay de Béjar a Los Santos? Pues unos 16 kilómetros, efectivamente. ¿Y los trajeron? ¿Los desplazaron? Los desplazaron a mi pueblo. Pero, ¿quién los desplazó? A ver, ¿cómo explicaría yo esto? Pues en aquellos tiempos era lo que había. ¿Pero fueron apresados? ¿Fueron apresados? No. ¿O fueron voluntariamente? No, voluntariamente no. Fueron 2 de mi pueblo, ¿sí? según me cuentan a mí, 2 de mi pueblo y otro sería de la provincia, o sea, de algún pueblo, incluso de la capital. Estamos hablando de Salamanca, de Los Santos, de Béjar, y 3 vecinos de tu pueblo, de Los Santos, se marchan a Béjar a buscar a 2 personas. Fueron 3. 3, sí. 3. Uno que no sé, yo no lo sé, ni tampoco me lo han podido decir. Fueron encontrados con unos que trajeron de Béjar a mi pueblo, y los fusilaron en una parte del pueblo, a la caída del monte. En Los Santos. En Los Santos. Y los fusilaron, y los fusilados eran de Béjar. De Béjar. Y de ahí viene, 10 años después, viene la venganza, 10 años después, en el 36. Yo pregunto, ¿fueron fusilados y las personas que los fusilaron no se sabe quiénes fueron? Sí, claro, el alcalde, coño. Vale. El alcalde y otros más. ¿De Los Santos o de Béjar? Sí, ¿De Los Santos de o de Los Santos? De Los Santos. ¿Fueron 5 los fusilados? 5. ¿Y los fusilados fueron fusilados por orden o directamente? Bueno, directamente, porque el alcalde, nervioso y mala leche, cogió la escopeta y dijo, mira, así se matan las perdices. Y empezó a disparar contra los 5. Y los mató. ¿Y los mató? El alcalde. El alcalde. Solamente el alcalde. Sí. Solamente No había 5 personas. No se pudieron defender, por tanto estarían. No, para nada, no. El pueblo no dijo nada, se cayó o... Claro, ¿qué iba a hacer el alcalde? ¿Qué iba a hacer el pueblo? Se estaba metido en su casa por el miedo que tenía. Y ahora yo te pregunto, ¿el alcalde siguió siendo alcalde durante mucho tiempo? Claro, hasta que vino 10 años después y lo fusiló. Vale, o sea que él seguía siendo alcalde. Sí. Y tú tenías 9 años. Vale.
¿Fuiste testigo directo de esos fusilamientos o no fuiste testigo? No, para nada. Para nada. No. Se hizo a escondidas. Sí, no, se hizo escondido, no. A ver quién iba allí a ver ¿Quién qué iba a verlo? persona iba a ver allí del pueblo. Pues todo el mundo estaba en casa, Escondido. escondido, efectivamente. Y con mucho miedo. Porque la gente sí sabía que el alcalde quería tomarse la justicia por su mano o que el alcalde quería hacer lo que hizo. Bueno, pues supongo que lo tendrían, bueno, Lo tendrían ya... la guerra hay en los dos bandos, Ya, buenos pues, y malos. Sí, claro. Tú recoges esos acontecimientos, los escribes, pero a ti, tu primera, lo que a ti más te impresiona de esos acontecimientos, ¿qué es? Porque tú eso sí que lo viviste cuando llegaron los maquis. Sí, Vale. claro, sí. ¿Qué es lo que a ti te impresiona? Luego ya preguntaremos sobre... Bueno, pues me impresiona todo lo que ocurrió en el pueblo. No estábamos con miedo, estábamos en un tema de que no sabías qué es lo que te podía pasar el día siguiente, a la noche, si vienen a... ¿En el pueblo sabíais que estaban los maquis en las, No, en las sierras? Incluso cuando llegaron los maquis, cuando fueron a la casa de un vecino de allí de Los Santos, no sabíamos Nadie sabía nada. Y los maquis que estaban en la Peña de Francia, que el nombre se debe fundamentalmente a eso, a esa gente que se desplazó, venían todos de Francia. Sí, todos, efectivamente, sí. ¿De cuánta gente? 17. ¿Y por qué elegirían el pueblo? ¿Por qué elegirían? Porque había uno de los que mataron a la caída del monte, era el padre de él. Vale. El padre de uno de los maquis. Entonces, me estabas contando lo siguiente, que en los desplazamientos que los diferentes guerrilleros que van desde París a la frontera española, en ese desplazamiento cogen y desplazan a un cantante famoso en la España de la posguerra y en la España de los años 60, que es Antonio Machín. Pero él pertenecía al grupo de guerrilleros o no tenía nada que ver. No tenía que ver, no, para nada. No tenía nada que ver. Él simplemente quería venir a España. Sí, quería venir a España, quería venir a Sevilla, pero luego creo que en el final del trayecto en Francia dijo que en vez de ir a Sevilla, que venía, y luego sé que son unos sevillanos, pero primeramente venía a Barcelona. Venía a Barcelona y él se ubicó en Barcelona. Él se ubicó en Barcelona y ya sí, está. sí. Vale. Dejamos a Machín, que efectivamente fue. Y lo que es curioso es que él se desplazara en los mismos camiones que nuestros protagonistas. Por tanto, Machín no sabía nada de que nuestros protagonistas... No, para nada tampoco. Los maquis venían totalmente camuflados. Sí. Venían camuflados porque venían franceses. Claro. O sea, era un desplazamiento, por decirlo de alguna manera, casi cotidiano, que se hacía de forma rutinaria todos los días desde París a la frontera española. Vale. Entonces, sí, es lo que me contaron a mí. El comandante, que era el Charro, ¿no? Bueno, el comandante era el que dirigía el tema. El Charro no, era Nicasio. Vale. Se llamaban Casio. Se vinieron todos y se ubicaron en la Sierra de Francia, en la zona de Francia. Y estuvieron allí poco tiempo. Pues estuvieron allí un poco tiempo, según me cuentan, que fueron unos 17 días. Yo te hago una pregunta personal. Tú en realidad, a estas personas, a Nicasio y a los distintos maquis, que luego si quieres nominamos, o si quieres hablamos de ellos, tú en realidad, ¿por qué los llegas a conocer? No, porque, yo tenía un almacén que vendía por los productos de cerdo, jamón, chorizo y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me iba a trabajar, yo trabajaba en los mercados y tiendas de la calle, galerías y tiendas. Y entonces hay un señor que vende papel de envolver embutido. ¿De estraza? ¿Papel de estraza? Sí, papel para envolver. Ahora ya hay el plástico ese, sí. Pero antes era papel. Y entonces es el que me cuenta a mí, que él ha sido un maqui. Pero se lo dice. Teniendo muchas
muchas, a ver, ¿cómo te digo? Muchas entrevistas los muchas, dos. Muchas conversaciones. Muchas conversaciones, porque yo... ¿Qué edad tenías? Yo tendría ahí unos 28, 28, 30, no sé, pero ahora mismamente no sé, pero vamos, por ahí. Sí, unos 28 años. 28, ya, 30, 30 y tantos años. ¿Ya estabas casado? Sí, sí. Ya estabas casado. Sí, ¿Tenías hijos? Sí, sí. Vale, con 28 años. Sí. ¿Y tú que te dedicabas, por tanto, vendías sí. productos del cerdo? Efectivamente. Embutidos, fundamentalmente. Embutidos, jamones, salmantinos. Sí, sí, efectivamente. Y entonces, en el desempeño de tu trabajo, conoces a una persona que te habla una persona, efectivamente, a una persona que vendía papel. ¿Sí? Y cuando yo me retiro de un cliente que para querer ir a mi trabajo, me sale porque él ha oído hablar de mi pueblo. Cuando yo le estoy hablando a mi cliente, que son los productos muy buenos de mi pueblo, Santos. De Salamanca, hablo de los Santos de Salamanca, de mi pueblo. Y entonces este señor estaba esperando, porque vendía papel y estaba esperando a que yo terminara para que él... Para poder hablar con el cliente, el mismo cliente. Y entonces cuando yo me retiro, él me sale al paso de 4 o 5 metros. Y es cuando me dice que si yo soy de los Santos. Y yo le digo que sí, que soy de los Santos. Ya. Y yo le digo el por qué. Dice, es que lo conoces. Ya. Y él me dice sí y no. Dice, ¿cómo que sí y no? ¿O lo conoces o no? ¿Qué pasa? ¿Que te estás quedando conmigo, chaval? Le dije, claro, hombre. Sí. Y entonces... ¿Este hombre quién era? Es que vendía papel. Ya, pero ¿cuál era su nombre? El nombre era el sureño. El sureño. Vale, que lo llaman Rogelio, que me dice Rogelio, se llama. Vale. Esto es uno de los maquis que es el primero que yo conozco. El primero. Y como yo no lo creo, porque en el pueblo engañaron al pueblo, a todo el pueblo engañaron. Sí. Diciendo que los habían matado a los maquis. Claro, yo le digo, ¿cómo va a ser tú un maquis? Cuando él me dice, mira, yo sufrí un guerrillero de los que estuvieron en mi pueblo. Y yo le digo, sí, hombre, yo soy Celito Lindo. Le digo, yo no sé dónde me saldría eso, pero vamos. Pero resulta que luego ya me lo vuelvo a encontrar porque yo me quedé con la copla. Digo, coño, pues me habla un poco este tío y ya le digo, oye, mira, me está diciendo verdaderas mentiras, porque a la gente de los maquis de entonces los han matado. Pero a vosotros, ¿por qué os llega que os han matado? ¿Que les han matado? Bueno, porque era lo que quería. Es lo que quería la gente que mandaba entonces. Quería que habían cogido a los maquis, los habían matado allí por una zona por una zona que llaman por allí las Urdes. Ya, en las Urdes, entre Salamanca y Cáceres. Exactamente. Pero los habían cogido y los habían asesinado. Y los habían matado y los habían enterrado todos, sí, efectivamente. Pero fue lo que le interesaba en aquellos tiempos al que gobernaba, a los que gobernaban. Vale. ¿Tú conoces a Nicasio en un momento, cuando tú tenías unos 20 años? No, más. 26, 28 años. ¿Le conoces? ¿Y él es el que te empieza a contar o él como yo no me lo creo, él ya me presenta a otro maquis. Sí, claro, se llama el Montañés. El Montañés. Yo voy a buscar a Getafe, al sureño. Y él me lleva a Vallecas. Entonces este te presenta a otros maquis. Sí, el primero que te presenta me va presentando al Montañés, que vive en Vallecas. Ya. Y allí ya es cuando yo ya me doy cuenta de que lo que me están diciendo es cierto. Que puede ser verdad. Sí. Y luego ya conozco al alcalde de Móstoles y me va presentando a toda esta gente. Y ahora yo te pregunto, ¿tú caes en que eso es cierto? Sí. O que eso es cierto, que existen los maquis, sí, que no sean... que no los han matado. No han sido ajusticiados. No los cogieron, no los mataron. No. Y ahora yo te pregunto, una vez que conoces al Montañés y conoces al compañero de trabajo en Getafe, tú te empiezas a interesar por el asunto de los maquis y a mí me gustaría que nos dijeras lo siguiente, que a ti te impresionó tanto el día que fueron los maquis, que ese acontecimiento te tenía siempre pendiente de saber qué había pasado, cuando describes que cuando tú estabas siendo niño, estando con tus padres, los maquis os encerraron en casa
y se presentaron allí. Y hablas concretamente de que uno de ellos, uno de los maquis, te recordaba al Jerónimo. Sí. A Jerónimo, sí, una película, esa. Jerónimo, el de la película, sí, sí. Es que era igual. ¿Y a ti eso te dejó marcado? Pues posiblemente sí. Eso es lo que Yo cuando yo vi la película esa, dije, coño, aquí está lo que me pasó a mí. Sí, verdad. Y me marcó el tema ese y lo he llevado siempre metido en el tema, aquel personaje que entró en una taberna de tu pueblo. De mi pueblo, que era de mis padres. Los maquis llegan a tu pueblo para hacer una venganza, pero no llegan como parte de los guerrilleros que formaron parte de todo el ejército de maquis que había en España. Los maquis sí, se vieron en toda España, en todo el norte, sí. fundamentalmente en el norte. Sí, en el norte y en el sur. Sí. Estuvo en Cataluña, estuvo en Extremadura, estuvieron en Salamanca. Vale, ¿y los maquis qué representaban en España? ¿Qué eran en España? No eran pues maquis que estaban escondidos en. ¿Y por qué se escondían? Porque era el tema de que Franco iban a por ellos y vivían en la sierra. Vale. Y ellos se escondían, no ya porque hubo gente que estuvo escondida en aquellos años hasta 8 años escondidos por el tema de lo que ocurría en España. España estaba mandada por una persona que estaba mandada por Franco. Sí. Y ahí no había. Pero los maquis, la impresión era que los maquis estaban manteniendo la guerrilla contra Franco, o eran unos delincuentes. No, eran delincuentes. Los delincuentes eran los delincuentes eran los del pueblo. Ya. Ellos que iban a ser, ellos vinieron a hacer justicia, venganza por lo que le habían muerto. Date cuenta que en todos los pueblos de España ocurrió eso. Los llevaban al paredón y ahí ¿quién eran malos? ¿Los que vinieron a hacer venganza o los que estaban en el pueblo? Ya, por supuesto. Claro, es que los alcaldes, la gente, eso que eran, gente que se crían que teniendo una cabra y un olivo se creían dioses. Ya. Y eso nada. Y ahora yo te pregunto, o sea que los maquis en realidad no eran delincuentes, pero la gente pensaba que sí que eran delincuentes. Claro, es que lo mandaba así porque la Guardia Civil era por ellos, que iban a decir los del pueblo, iban a ir en contra de la Guardia Civil, no. Si iban en contra de la Guardia Civil, al día siguiente iban a la cárcel, los que iban en contra de la Guardia Civil, bueno, así. Tú vienes a decir en el libro que hay una persona muy importante desde el punto de vista de la literatura y desde el punto de vista cinematográfico que refleja los hechos que suceden en tu pueblo, de la llegada de los maquis y el asesinato, y que lo lleva al cine, y que esta persona es Ernest Hemingway. Y quiero que me cuentes a ver, don José Carlos. O Carlos. Don José Carlos. O Carlos. A ver, este hombre no tiene nada que ver con lo que pasó en mi pueblo. Claro, por supuesto. Sin embargo, sí se llevó el título de la película que luego él hizo en América. ¿Por qué dices que se lleva el nombre? Porque te lo he dicho antes, a ver, lleva el nombre porque copia de lo que pasó en mi pueblo. Ya. Copia de lo que pasó en mi pueblo. Ya. Cuando mataban gente de otros pueblos que no se conocían en mi pueblo, cuando doblaban las campanas, la gente salía a la calle o la gente que estaba en el campo, y entonces escuchaba las campanas. Doblaban las campanas y unos a otros se preguntaban, como no sabían que en el pueblo había, ¿por quién dobla las campanas? Por eso fue el título, que se lo llevó en las alforjas, el tío este. Sí. Bueno, muchas gracias. Salta también. Muchas gracias.